Hello everyone and welcome to my channel. Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a dedicar la clase a los verb patterns, patrones de verbos. Cuando hablamos de patrones de verbos, entendemos una combinación de dos formas verbales juntas. O sea, para llamarlo un patrón de verbos necesitamos dos verbos juntos. En castellano no existen patrones de verbos, pero algunas veces se utilizan preposiciones, las que la gente que está estudiando español tiene que aprender de memoria, igual que los patrones de verbos en inglés. Por ejemplo, ¿cómo diríais aprender a hablar? Se dice learn to speak, learn to speak. ¿Y cómo diríais dejar de fumar? Stop smoking, stop smoking. Tratar de entender se dice try to understand, try to understand. En la frase me gusta bailar no hay preposiciones, pero sí que también es un patrón de verbos en inglés. I love dancing, I love dancing. ¿Os habéis fijado que en los ejemplos dejar de fumar, stop smoking, o me gusta bailar, I love dancing, el segundo verbo tiene la terminación ing, smoking, dancing, y en otros ejemplos aparece una partícula to, learn to speak, try to understand? ¿Por qué? Porque los primeros verbos siempre mandan y exigen un cierto comportamiento, por así decirlo, o sea, un patrón. Entonces, hay dos patrones de verbos que hay que respetar y vamos a empezar por el primero. First verb pattern, verb plus to plus infinitive, verbo más to más el infinitivo. El verbo aprender, learn, exige el primer patrón de verbos, o sea, learn plus to plus infinitive. Aprendo a nadar, I learn to swim. I learn to swim. Aprendes a cocinar. You learn to cook. You learn to cook. ¿Cómo puedes saber qué patrón utilizar? Primero, utilizar una buena chuleta. Os enseñaré una que suelo utilizar y que podréis encontrar fácilmente. Segundo, practicar haciendo ejercicios. Os dejaré unos links para que podáis hacer ejercicios y practicarlo. Tercero, usar en el habla. Quiere decir construir frases que tengan patrones de verbos y utilizarlos una y otra vez en las clases de conversación. 4. Aprender de memoria poco a poco. No hace falta aprender de memoria todos los patrones de golpe. Hay que empezar por los más usados. Y estos son los tres verbos. Want, need, decide. Querer, necesitar, decidir. Los tres necesitan el primer patrón de verbos, o sea, la partícula to, entre las formas verbales. Examples. Quiero hablar. I want to speak. I want to speak. Decido viajar. I decide to travel. I decide to travel. Necesito saber. I need to know. I need to know. Ahora vamos a ver unas oraciones. Necesito decirte algo. I need to tell you something. I need to tell you something. Decidimos quedarnos aquí. We decided to stay here. We decided to stay here. Quiero salir. I want to go out. I want to go out. Por cierto, ¿quién ha dicho exit? La palabra exit se utiliza en el contexto formal, por ejemplo, abandonar el edificio en casos de emergencia, salir de una aplicación en contexto informático o cuando lo vemos escrito en las puertas y significa salida, pero no cuando queréis salir de una habitación, por ejemplo. En este caso se utiliza un verbo preposicional, go out, verbo más la preposición. En inglés estos verbos compuestos se llaman phrasal verbs. En otros vídeos hablaremos de los verbos preposicionales también. Puede que os acordéis de los false friends, amigos falsos, que vimos en otras clases. Hoy vamos a aprender unos más. Ya hemos visto el verbo exit, que significa salir, abandonar, o salida, que suena muy parecido a la palabra en castellano éxito, pero éxito en inglés se dice success. Success. Puede que os interesen también las formas que vienen de la misma raíz. Éxito, success. Exitoso, successful. Tener éxito, succeed. Success, successful, succeed. Más verbos que tienen el mismo patrón. Learn, ask, promise, hope y otros.
Os recomiendo tener la chuleta siempre delante de vosotros cuando hagáis los ejercicios. Veamos más ejemplos. Examples. ¿Cómo vamos a traducir? Los niños aprenden a hablar. Kids learn to speak. Kids learn to speak. Pídele que te ayude. Ask her, him to help you. Ask her, him to help you. Prometo hacer más vídeos chulos. I promise to make more cool videos. I promise to make more cool videos. Espero ser útil. I hope to be helpful. I hope to be helpful. Y ahora los verbos que utilizan otro patrón de verbos. Second verb pattern. Verb plus gerund o ing. Por ejemplo, el verbo suggest, sugerir, exige un gerundio, o sea, una forma del verbo acabada en ing, como por ejemplo singing, dancing, smiling, reading, etc. Tendemos a traducir todos los gerundios como cantando, bailando, sonriendo, etc., pero menos en estos casos. Te sugiero cambiar la contraseña. I suggest changing your password. I suggest changing your password. Se traduce te sugiero cambiar y no cambiando. Otros ejemplos. Me gusta nadar. I like swimming. I like swimming. Disfruto bailando. O me gusta bailar. I enjoy dancing. I enjoy dancing. Los verbos like, enjoy, adore, avoid, delay, risk, finish, keep y otros siguen el segundo patrón de verbos, o sea, necesitan un gerundio detrás. ¿Cómo diríamos? Pospongamos llamar al manager. Let's postpone calling the manager. Let's postpone calling the manager. Terminamos de hacer estos ejercicios. We finished doing these exercises. We finished doing these exercises. Me encanta pasar el tiempo en el campo. I love staying in the countryside. I love staying in the countryside. Evite repetir la misma palabra. Avoid repeating the same word. Avoid repeating the same word. Ojo, algunos verbos aceptan dos patrones de verbos sin o con cambios de sentido. Por ejemplo, el verbo recomendar, recommend, recommend. Recomiendo leer este libro. I recommend reading this book. I recommend reading this book. Te recomiendo leer este libro se dice I recommend you to read this book. ¿Qué es lo que cambia el patrón? En este caso es el objeto you. I recommend you to read this book. Pero esto es más complicado y merece otro vídeo aparte. Si os interesa, ponedlo en los comentarios y suscribid a mi canal. Así estaré más motivada para seguir con las clases en este formato. Para que tengáis una idea de qué se trata, os explico brevemente. No difference in meaning. Los verbos que pueden utilizar los dos patrones y no cambiar de significado son begin, continue, intend y start. ¿Cómo diríamos empezar a hablar? Start, speak, start speaking or start to speak. En ningún caso start speak, pero sí que se pueden utilizar los dos patrones, o sea, es igual decir start speaking or start to speak. Both quiere decir ambas. Ambas formas son correctas. Pero cuidado con algunos verbos. Be careful with some verbs. Los verbos también pueden tener dos patrones, pero cambiar de significado radicalmente. Lo que pasa con el verbo stop, por ejemplo. Stop smoking se dice dejar de fumar. Stop to smoke significa parar alguna actividad para fumar. Hay dos verbos que tenéis que recordar, make y let, porque nunca siguen ningún patrón de verbos. O sea, se utiliza el infinitivo después del primer verbo y punto. El verbo help puede ir acompañado de la partícula to o sin ella. Las dos son correctas. Veamos los ejemplos. It makes me feel good. It makes me feel good. They let us stay in their house. They let us stay in their house. This example will help you to understand it better. This example will help you understand it better.
Y ahora vamos a ver la tabla que suelo utilizar mucho en mis clases, que podéis encontrar fácilmente en internet y descargarla libremente. Solo hay que introducir en la búsqueda Verb Patterns Table PDF y os tiene que salir en las primeras posiciones. También podéis hacer vuestra propia chuleta o utilizar cualquier otra tabla de internet. Aquí está la tabla que suelo utilizar, las tres columnas. Vamos a ver lo que representan. Primera columna, verb plus ing. Se trata del segundo patrón de verbos que hemos visto en esta clase y los verbos que hemos estudiado eran, por ejemplo, recommend, recommend reading, suggest, doing, suggest postponing, etc. La segunda columna es verb plus to plus infinitive. Aquí en esta clase lo hemos visto como el primer patrón de verbos y los verbos que hemos visto eran hope, help y learn. Learn to speak, por ejemplo. La tercera columna es el verb pattern plus to, plus partícula to, pero con el objeto. En realidad es el primer patrón de verbos, pero con el objeto. Por ejemplo, el verbo recommend, el mismo verbo que hemos visto en la primera columna, aquí, recommend, está también en la tercera columna. También hemos visto los ejemplos. I recommend you to read this book, con el objeto you, y I recommend reading this book, simplemente con ing si no se utiliza el objeto. Número 4, verb plus ing o to plus infinitive. No change in the meaning. Los cuatro verbos que no cambian de sentido. Es igual decir it started to rain or it started raining. Número 5. Verb plus object plus infinitive. No to in the structure. Los tres verbos, en realidad los dos, porque help puede ir con to o sin to. Let, make, por ejemplo, let me show you. The news made her cry. I'll help you do it or I'll help you to do it. Porque como hemos visto antes, help está también en esta columna. La segunda página se trata de peculiaridades y los cambios en el sentido, change in the meaning. Aquí es un poco más complicado y tenemos que dedicar otro vídeo aparte para hablar de esto. Aquí os he dejado todas las herramientas para saber utilizar bien los patrones de verbos, así que mucho ánimo y a practicar. Nos vemos en otros vídeos. Thanks for watching.